En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental. Es más confuso, más oscuro y sin duda menos fácil de analizar. Es ahí donde una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que le prescriben sus códigos primarios, instaura una primera distancia con relación a ellos, les hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para dar cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay, por debajo de sus órdenes espontáneos, cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto orden mudo, en suma, que hay un orden, ¿no? ¿Qué les parece si entramos justamente a hablar de este orden y que tiene que ver con esta parte que va a leer Caín, el orden del discurso, ¿no? Si quieres, después de las dos intervenciones, para que por favor lo leas, y que hace de un modo muy interesante a Foucault con un análisis del lenguaje desde coordenadas también políticamente muy confrontativas, ¿no? Y por supuesto que atañe al régimen de las representaciones y que tiene que ver con toda una organización de los saberes y de la utilización de estos mismos, ¿no? Y claro, toca una condición política. Pues sí, las palabras y las cosas decían que ha sido en su momento, cuando salió el libro más leído en Francia, el que llevaban todos a la playa porque salió justo en las vacaciones, todo el mundo veía las palabras y las cosas ahí de Michel Foucault. Es de una complejidad muy grande como para abordarlo así. Yo creo que de algún modo el mundo es lo que nos representamos del mundo, es lo que él aborda, y los sistemas de saber, las teorías que se pueden fabricar desde la ciencia, desde los sistemas de saber-poder, que para él yo creo que muchas veces se conjuga así el saber con el poder. De algún modo se fabrican teorías y luego apresamos los cuerpos, las subjetividades, las sexualidades en esas teorías preestablecidas. Hay una especie de domesticación de los mundos y de las subjetividades a partir de estas coordenadas de saber-poder. Foucault se interesaba por los márgenes siempre. Por ejemplo, Historia de la locura es su tesis de doctorado de su carrera de psicólogo, porque él era psicólogo antes que nada, y tuvo su práctica también como tal en hospitales. A partir de allí, de ubicar en la historia el lugar de la locura, que había sido anteriormente el lugar del leprosario, que había sido el lugar del sifilítico. Foucault se ocupa de los hospitales, de los locos, de lo marginal, de las cárceles, tal vez porque él ve justamente en esos márgenes nos muestran el centro de donde estamos. Y no nada más él los estudia, sino que como activista él va a los lugares, ¿sí? Va a las cárceles, va a los hospitales, va a Irán en su momento cuando era cuestión del derrocamiento del Shah, cuando ir a Irán era peligro de muerte, pidiéndole justamente, de eso me acabo de enterar ahora, a sus colegas y amigos, que si lo secuestran en Irán,
que no negocien en absoluto y que ni una pancarta ni nada quería él para ser liberado en caso de secuestro, que no era algo descabellado. En fin, lo de las meninas, bueno, eso es algo, yo creo que Foucault allí logra palpar y escribir sobre la mirada misma, así como tú dices, la mirada del rey en tanto espectador, digamos, allí la subjetividad de las miradas que conforman la disolución del objeto y del sujeto, que también atañe, por supuesto, al campo de las artes y no solamente. Bueno, muy bien. Tratando de entender esta idea de los órdenes. Y bueno, sí, es parte de la complejidad de las palabras y las cosas, en el sentido de que pareciera que ahí se están conjugando, además de arqueología y genealogía, en su beta metodológica también, estructuralista y postestructuralista, ¿no? En primer lugar, la idea de orden, tal como se está definiendo ahí en las palabras y las cosas, tendría mucho que ver con la noción que también plantea ahí de episteme, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si pareciera que se trata de órdenes que sí se generan, pero de acuerdo a una historicidad, unas ciertas en la que están involucradas, unas ciertas instituciones respecto de unos ciertos problemas, ¿no? En ese sentido, me llama mucho la atención el ejemplo de por qué se pensaba en el siglo finales del XIV, principios del siglo XV, que la nuez era uno de los remedios más eficaces para curar las enfermedades del cerebro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el criterio para esa episteme es la analogía, ¿no? Puesto que la nuez tiene una forma muy parecida al cerebro, entonces pues esto es la cura adecuada para las enfermedades del cerebro, y lo curioso es que curaba. ¿Curaba o no curaba? Por supuesto que curaba, de acuerdo al episteme. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, desde el punto de vista político, social, económico, bueno, las enfermedades mentales en esa época, bueno, de una u otra manera, respondían a una cierta racionalidad que se estaba dando en estos diferentes ámbitos, y pues por supuesto que la nuez de una u otra manera podía intervenir, no sé cómo, por supuesto, pero parecía que sanaba, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Creo que este es su aspecto propiamente estructuralista, ¿no? Es decir, reconocer las racionalidades de cada una de las diferentes epistemes y ver cómo se configuran para poder hablar de arte, de medicina y bueno, educación y demás, pero respondiendo a esas diferentes estructuras que están definiendo esas racionalidades, ¿no? Esto sería justamente el aspecto estructuralista, ¿no? Pero también en las palabras y las cosas se presenta esporádicamente, pero los últimos capítulos de las palabras y las cosas creo que son completamente postestructuralistas, y la inauguración también con las referencias al Quijote, las meninas y todo este aspecto de, bueno, sí, si bien pareciera que los órdenes estructuralistas de una u otra manera nos pueden proporcionar la idea más o menos adecuada de los diferentes órdenes de estos epistemes, el trabajo postestructuralista no es solamente generar una descripción de estas racionalidades, sino la crítica a estas racionalidades, ¿no? Este es el trabajo postestructuralista, y ahí es donde aparece esta necesidad de romper con la noción de representación, ¿no? Y de ahí la noción de, en las meninas, de la representación de la representación, ¿no? ¿Y cuál es la buena? Pues tampoco hay buena, ¿no? Es decir, a final de cuentas se trata de un juego de representaciones en que los significados, los sentidos, el mismo gusto surge de las diferentes referencias, en que unas representaciones pueden remitir a otras, pero si buscamos el trasfondo último, o la esencia, o lo que debería de estar ahí de fijo y dándole validez a la escena, no se encuentra, ¿no? Pasa en el Quijote también, en las referencias que hace. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente de lo que se trata, y pareciera que estos artistas geniales se están adelantando a muchas de las que hoy en día llamamos críticas postmodernas, ¿no? Pero el asunto es que, sí, darse cuenta que la representación ya no tiene ningún sentido
fundándose en la noción de esencia o de sustancia de un sujeto o de un objeto que permanece igual a sí mismo, ¿no? Aquí es la noción de representación, enviando o remitiendo a diferentes representaciones lo que tiene validez y lo que va a generar las nuevas racionalidades o las racionalidades que pueden cuestionar los órdenes modernos, ¿no? Carmen, ¿quieres leernos por favor lo del orden del discurso? Dans une société comme la nôtre, on connaît bien sûr les procédures d'exclusion. La plus évidente, la plus familière aussi, c'est l'interdit. On sait bien qu'on n'a pas le droit de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout, dans n'importe quelle circonstance. Que n'importe qui, enfin, ne peut pas parler de n'importe quoi. Tabou de l'objet, rituel de la circonstance, droit privilégié ou exclusif du sujet qui parle. On a là le jeu de 3 types d'interdits qui se croisent, se renforcent ou se compensent, formant une grille complexe qui ne cesse de se modifier. Je noterai seulement que de nos jours, les régions où la grille est la plus resserrée, où les cases noires se multiplient, ce sont les régions de la sexualité et celles de la politique. Comme si le discours, loin d'être cet élément transparent ou neutre dans lequel la sexualité se désarme et la politique se pacifie, était un des lieux où elles exercent de manière privilégiée quelques-unes de leurs plus redoutables puissances. Le discours en apparence a beau être bien peu de choses, les interdits qui le frappent révèlent très tôt, très vite, son lien avec le désir et avec le pouvoir. Et à cela, quoi d'étonnant, puisque le discours, la psychanalyse nous l'a montré, ce n'est pas simplement ce qui manifeste ou cache le désir, c'est aussi ce qui est l'objet du désir. Et puisque cela l'histoire ne cesse de nous l'enseigner, le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. En relación a esto y lo que estaban mencionando, hay una toma de posición política en cuanto a la representación, considerando que la fractura del principio de identidad tiene efectos de orden ético, es decir, es posible la transformación. Además de eso, hay justamente el advenimiento de otro modo de concebir la relación con el otro, digamos en términos de coinonía, de comunidad, y que pareciera que también traza en parte en la óptica del sujeto, por ejemplo, ¿no? En donde se da toda una elaboración que tiene que ver justamente con lo ético-estético. A partir de eso, ¿cuáles podrían ser sus consideraciones sobre esta dimensión del discurso? Y por supuesto, considerando que en cuanto al activismo político, había un no al fascismo, pero está implícito, ¿no? O sea, y hay una crítica justamente bastante aguda en cuanto a que ninguno de los dos proyectos propone algo que pueda sostener el orden de lo que conocemos como continuidad de esto que llamamos vida, ¿no? Entonces, no sé por dónde podrían, ¿no? Sí, Foucault no va con ningún ismo, ¿verdad? Ni fascismo, ni mucho menos, bueno, ni estalinismo, digamos, ni comunismo. Yo creo que su activismo es muy singular, justamente. Él apela tal vez a no una toma de posición preestablecida de entrada, sino a zanjar la situación cada vez que se presenta en una posición inventiva y creativa. No hay una ideología preestablecida en la que él esté impregnado, como estaba tan de moda en la época del estalinismo, justamente el maoísmo y otros. A mí siempre me sorprendió en Historia de la Sexualidad la voluntad de saber, justamente, que siempre me ha costado mucho lograr con mis alumnos, que yo es lo que doy en mis clases en pedagogía en la UNAM,
ese primer capítulo, porque uno tiene la idea de que el discurso nos libera, ¿verdad? Que hay que expresarse porque la expresión nos libera y hay que hablar de la sexualidad, hay que interpretarla, hay que salir del closet, hay que expresar nuestros sentimientos. Sin embargo, en ese primer capítulo, que va muy en la lectura que escuchamos recién, él justamente dice que los discursos también no son un modo de liberar, sino también un modo de restringir, de disciplinar, de controlar. La sexualidad se torna en una circulación de información, de sobreinformación, y en esa voluntad de expresarse, lo que hay también es una represión solapada, oculta, que corre por debajo de lo discursivo. Entonces, eso cuesta aún entender, porque uno sigue con la idea de que hablemos, liberémonos, pero el discurso también es una instancia de poder y de saber que nos toma, ¿verdad? En la que estamos tomados. No me sorprende que la nuez curaría las enfermedades mentales, si de algún modo las coordenadas discursivas de cada época funcionan. Un caso de psiquiatría recibido por el orden psiquiátrico funciona, digamos, va a responder a las categorías del orden que lo recibe. Si es recibido por un régimen jurídico, va a responder a las categorías jurídicas. En ese sentido, las tramas discursivas son parte de esta conjunción saber-poder. Me hizo acordar mucho esa lectura, la última película de Godard, Adiós al lenguaje, que también habla, no sé si, bueno, lo cita Foucault, él en su película cita muchos filósofos, también a Foucault, y también de finalmente cómo hoy yo podría decir tal vez que hoy Dios es el lenguaje, ¿sí? En ese sentido Foucaultiano, que somos tomados por los discursos. El asunto es complejo, intentaré abordarlo desde lo que intenta hacer Foucault consigo mismo y con su obra, ¿no? Me parece que sí, al final de su historia de la sexualidad 2, el uso de los placeres, llega a mencionar que su proyecto es el de elaborar una historia de la verdad, ¿no? Una historia de la verdad. Y bueno, lo importante en esta historia de la verdad es que no diga verdades. Una historia de verdad que no diga verdades se trata de examinar cómo se ha construido la verdad, pero sin proponer nuevas verdades. ¿Cuál es el problema aquí? En el momento en que él pudiera poner algún tipo de verdad, pues está cayendo en el juego moderno de la sustancia, de la legitimación de un discurso a partir de toda una serie de categorías, pueden ser epistemológicas, pero pueden ser también políticas y hasta económicas, ¿no? Entonces me parece ahí que lo importantísimo para él es sí darse cuenta que si bien estamos imbuidos en este mundo de la representación, cómo generar representaciones que no refuercen las verdades, ¿no? Y creo que ahí sí otra vez una gran referencia a Nietzsche, y creo que es importantísimo el uso de la ironía para generar su historia de la verdad, ¿no? Él con su historia de la verdad va a tratar de deslegitimar cualquier tipo de verdad moderna, ¿no? Y creo que así es como él clasifica el trabajo, todos sus trabajos, ¿no? Intentaba hacer una historia de la verdad, ¿no? Para retirarme de eso que soy yo mismo, ¿no? De la relación que tengo conmigo mismo. Y en ese sentido creo que lo importantísimo para justamente hablar de la verdad y no generar verdades es la ironía. Entonces creo que ahí está justamente este asunto de poder realmente incidir sobre la representación, pero de una manera estratégica. ¿Para qué? Para que no podamos generar nuevas representaciones, ¿no? Creo que es un juego que lo inició Nietzsche, lo entiende muy bien Foucault, lo entiende muy bien Deleuze, el mismo Derrida. Curiosamente, al tratar de jugarlo, se van a generar posturas muy diversas entre estos tres pensadores, por ejemplo, ¿no? Lo que interesa de la relación de Foucault con su propia obra es qué tanto, al investigar la verdad, él puede descentrarse de la relación que está manteniendo consigo mismo, ¿no? Qué tanto me puedo alejar de eso que se me ha dicho que soy o he aprendido que soy, ¿no?
Y bueno, de lo que se da cuenta, y creo que es lo que tiene que ver con todos sus estudios sobre los griegos y los romanos, de historia de la sexualidad 2 e historia de la sexualidad 3, es de qué manera tu práctica, tu acción cotidiana, eso es importantísimo que sea la acción cotidiana, puede dejar de reafirmarte como una sustancia, un sujeto último y acabado, y puede generar acciones que puedan incidir en los diversos ámbitos, ya sea político, económico, social, etcétera, moral, y puede dar esta posibilidad de acciones distintas en espacios instituidos, ¿no? Creo que eso es lo más importante para él desde el punto de vista de un activismo, ¿no? Que un activismo no se remitía para él únicamente de estar participando en las marchas, ya sea en contra del maltrato que le da a los presos o a las mujeres, sino en los diferentes espacios en los cuales obtenemos una reafirmación de nosotros mismos de acuerdo a las identidades que se están jugando al establecer relaciones con la familia, con los profesores, con los alumnos, etcétera, etcétera. Bueno, de qué manera mi relación aparentemente cotidiana puede dar cuenta de un juego irónico en el cual logro cuestionar las identidades de los demás, la mía misma por supuesto, sin que esto pueda hacer pensar que debo ir al manicomio o que debería ser encerrado. No sé si... Sí, considero importante en ese sentido la ubicación de, por ejemplo, lo que decía Susana sobre represión, que Foucault muestra que no existe tal, pues lo que hace es poner en juego un modo en como la ilusión de la represión en torno a la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la administración de los placeres. Que además el placer es una experiencia que ha sido un motivo de trabajo larguísimo. Pensando, por ejemplo, en la ética de Aristóteles, ¿no? En donde en el libro 10 lo que centra es, a ver, el problema aquí es el placer, ¿no? Porque nos plantea cómo decidir si con esa experiencia inmediata o bien justamente otra, con otra dimensión temporal además, ¿no? Que la cuestión del tiempo también parece que se empieza a perfilar como un tema inevitable, ¿no? En relación a un conjunto de ilusiones que va a empezar a desbaratar, como por ejemplo lo de represión, y que va a problematizar la administración que se hace, por ejemplo, pero no solo del placer. Aparece también una distinción muy interesante que tiene un orden político entre bios y zoe, que va a dar como efecto esta articulación de biopolítica, ¿no? Una administración muy específica que tiene que ver con construcciones, como por ejemplo no individuos, sino población, y a partir de eso toda una serie de aparatos que se montan, como por ejemplo la estadística, para poder dar cuenta de la utilización de para algo, ¿no? En esas coordenadas pareciera muy interesante el legado de Foucault con, por ejemplo, pensadores como Agamben o Espósito, en cuanto a el modo en cómo están resituando una pregunta que tiene que ver con el Estado, ¿no? Un Estado moderno, y un Estado en donde justamente lo que está ocurriendo es la administración de cierta noción de vida, que además tiene que ver con esa distinción, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿ustedes qué consideran? Muy breve, efectivamente yo creo que muchos autores modernos, y Agamben es uno de ellos, que tal vez el estado de excepción, sin duda, tal vez él no pudo haberlo escrito sin que Foucault haya escrito lo que escribió antes que él. Y respecto de lo que decías, que me parece muy interesante cómo Foucault, cómo escapa él mismo a ser tomado él mismo por las coordenadas de saber-poder de las que él mismo nos advierte. Y esta cuestión de que recordé un libro, en el último capítulo del libro San Foucault, Halperin nombra su capítulo La vida descriptible de Michel Foucault, y habla de cómo la vida de Foucault ha sido tomada por sus biógrafos, psicologizados, Foucault según sus prácticas y sus gustos sexuales. Entonces a Foucault le interesaba el poder porque sus prácticas sexuales, le gustaban los antros sadomaso,
y es un modo de, por un lado, de darle la razón a Foucault, en el sentido de que él mismo es tomado por las mismas coordenadas de saber, poder, de clasificaciones, de psicología que él mismo de algún modo denuncia, lo cual le da la razón a su obra. Y por otro lado, por supuesto, es un modo de despolitizarlo y de quitarle también la vivacidad que puede tener en el pensamiento contemporáneo y en los modos de pensar el mundo de hoy. Bersani, el amigo de Foucault en San Francisco, él va a tomar el guante del último Foucault, del Foucault que decía que hay que inventar nuevos modos de estar juntos, nuevos modos de estar con los otros, fuera de las coordenadas de dominio, sometimiento, fuera de las coordenadas de las jerarquías. Y los teóricos queer, bueno, él dio pie a muchos teóricos del lado de los gay and lesbian studies, del feminismo y de la teoría queer, como el mismo Halperin Bersani, Jonathan Katz, Vernon Rosario, en fin, Linda Hall, muchísimos. Y justamente ellos hablan de volverse inidentificable como modos de sortear los sistemas dominantes. Volverse inidentificable. ¿Qué pasaría si el soldado ya no se identificaría con el ser soldado? Si la ama de casa ya deja de identificarse con la ama de casa, la madre con la madre, la mujer con la mujer. Sería una verdadera subversión, una verdadera revolución, ¿sí? Una verdadera revolución. Y yo creo que en ese sentido también Foucault busca sustraerse de sí mismo, como escapando de ser él mismo y su pensamiento tomado por cualquier intento de normativización o de estabilización. Bueno, también para tratar de abordar el asunto, creo que habría que remitir, en este asunto de la biopolítica, remitirnos otra vez a Nietzsche y al mismísimo Schopenhauer, ¿no? Recordando rápidamente con Schopenhauer lo que es la voluntad. Bueno, la voluntad pareciera que es una entidad metafísica para Schopenhauer, sí, la cosa en sí misma, que es un continuo que lo abarca absolutamente todo, en todo el universo y en todo lo real, ¿no? Eso es la voluntad, y se puede objetivar para nosotros sujetos muy al estilo kantiano en la materia, ¿no? Entonces, todo lo que es material, ahí está la voluntad. ¿Y por qué llamarle voluntad a esto? Porque tiene la capacidad de resistir, de mantenerse, y para mantenerse tiene que estar luchando, ¿no? Esta mesa tiene su voluntad y está aquí porque quiere. Bueno, sí, esa es la forma de entender la voluntad, pero no, la voluntad tiene que ver con la capacidad de esta silla de resistir la presión atmosférica, la fuerza de la gravedad y todo esto, ¿no? Entonces, hay una lucha, hay un esfuerzo por esta silla, por mantenerse aquí, porque en el momento en que no resista estas fuerzas del cuerpo, presión atmosférica y todas las demás que pueden estar aquí atravesándonos, se destruiría, ¿no? Bueno, este es a nivel metafísico la noción de voluntad de Schopenhauer. Para Nietzsche, la noción de voluntad de poder ya no tiene que ver con los objetos. Podría ser, no queda muy claro porque este libro de voluntad de poder de Nietzsche se lo construyó su hermana, entonces hay 20.000 dudas ahí. Pero el problema en esta noción de voluntad de poder de Nietzsche es que también, ¿no?, hay un estira y afloja en la necesidad de permanecer de las cosas, muy al estilo de Schopenhauer. Y lo importante para Nietzsche es esta posibilidad de resistir y mantenerse resistiendo lo más posible, ¿no? Bueno, tanto Nietzsche como Schopenhauer están hablando, sí, no son propiamente lo que son las relaciones de poder para Foucault, pero sí son relaciones que de una u otra manera implican opresión, implican resistencia. Curiosamente, como muy bien lo menciona Tania ahora, ni Schopenhauer ni Nietzsche se quisieron inmiscuir o centrar sus estudios en las instituciones gubernamentales, ¿no? ¿Y qué es lo que sí hace Foucault? ¿Qué está pasando aquí? Sí, bien, se trata siempre de resistir, de mantenerse, de oponerse, pero bueno, hay que ver a qué nos oponemos, no solo a las fuerzas físicas de la naturaleza y demás, ¿no?, sino también a esta necesidad de un gobierno que pretende racionalizar cada uno de los actos de los ciudadanos, ¿no?, de los gobernados. Y bueno, ahí justamente en su curso que se tituló así, El nacimiento de la biopolítica, es el curso de 1979, ahí sitúa esta noción de biopolítica en relación a
el liberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Bueno, cuando el Estado asume los criterios del mercado para generar sus constituciones, estamos en el liberalismo, y en ese sentido de lo que se estaba tratando ahí es de, sí, darle, esto lo menciona Foucault, ocurre en la Alemania de finales del siglo XIX, y sí, el Estado no tiene la menor duda de asumir los criterios mercantiles como principios de la elaboración de sus constituciones, pero lo que se pretendía ahí era sí, justamente garantizar el trabajo para todos, ¿no? Es decir, sí, la economía es lo más importante para poder tener una situación adecuada de bienestar, y en ese sentido podemos garantizar toda una serie de derechos que de una u otra manera se podrían ir perfeccionando cada vez, ¿no? Bueno, empieza a analizar también en este libro El nacimiento de la biopolítica lo que ocurre en Francia y lo que llega a ocurrir en Estados Unidos ya con el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué está pasando con el neoliberalismo? Bueno, se pretende que el Estado tenga cada vez menos influencia en estas regulaciones de las relaciones de mercado, y en ese sentido sea el mercado el que determine por completo la estructuración política de los diferentes estados, ¿no? Y bueno, me encantan estas palabras de Foucault en ese aspecto cuando dice el arte de gobernar del príncipe, una referencia a Maquiavelo, se ha cambiado ahora por la racionalización de cada uno de los actos de los gobernados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que mientras mejor podamos predecir y saber cuáles son las consecuencias de cada uno de los diferentes actos de las personas, de los ciudadanos, bueno, mayor ganancia, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, muy poco importa quién eres, qué deseas, hacia dónde te diriges, cuando podemos constituirte a partir de toda una serie de disciplinas, constituir tu ser, tus deseos, tus finalidades, ¿no? Y curiosamente todas ellas tienen un carácter económico. En el momento en que eso se está dando, esta interrelación entre el gobierno y la creación de mercancías o de finalidades con fines mercantiles, tenemos el dominio perfecto para Foucault, ¿no? Esto es algo que realmente le llaman biopolítica. ¿En qué sentido? En que, bueno, está mencionado esto en su libro Vigilar y Castigar, y ahí muestra también, por ejemplo, por qué surge la psicología a finales del siglo XIX, y cuál era su función, ¿no? Por ejemplo, integrar a los trabajadores en las industrias, ¿no? ¿Por qué? Porque no iba a ser tan fácil que agricultores que estaban acostumbrados a trabajar al aire libre, en relación con el campo, decidieran meterse 8 horas por sí mismos a trabajar en trabajos rutinarios, aburridísimos, y que toda la noción de la generación de Marx pues, podría verse por ahí. Y bueno, aquí el asunto es que, bueno, sí, fueron los psicólogos los que ayudaron a convencer a estos trabajadores a que se integraran en estas formas de producción, porque eran las más adecuadas y, curiosamente, de acuerdo a sus derechos, ¿no? Entonces, la noción de derechos humanos tienen que ver con para Foucault, con esta estructuración de la biopolítica, ¿no? La noción de hombre la empieza a plantear en las palabras y las cosas, pero para Vigilar y Castigar ya es demasiado claro para él que la noción de hombre es un producto de esta relación Estado-economía, ¿no? Entonces el hombre moderno tiene que verse como un resultado, no es el principio. Los derechos humanos nos hacen creer que es el principio, pero no, para Foucault es el resultado de estas relaciones entre economía y política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que un gobierno puede construir los sujetos que deben satisfacer a las necesidades económicas de una cierta organización política, bueno, simple y sencillamente se tiene el control y el dominio perfecto en el sentido, y justo en Vigilar y Castigar lo plantea, de que son ellos los que se vigilan a sí mismos, ¿no? Una sociedad de vigilantes vigilados que lo único que puede, en la que ya está prevista sus posibilidades de disidencia y también son perfectamente absorbidas por el sistema, ¿no? Llega a mencionar en este curso de 1979 que es justamente la sexualidad, la criminalidad y la locura las conductas que dieron pauta a generar esta relación entre poder y saber, pero que vinculara al Estado con la economía, ¿no? En el momento en que una persona no administra su tiempo de manera productiva, pues algo psicológicamente anda mal ahí, ¿no? Entonces sí, son estos tres ejes: sexualidad, locura
y criminalidad los que permiten generar las verdades para integrar a los sujetos, integrarlos, conformarlos al 100% para Foucault bajo estas perspectivas biopolíticas, ¿no? Y que también parece impactar en una crítica que hace al psicoanálisis, ¿no? Y que tiene